el suelo en los puntos B y C, el coeficiente de fricción cinética entre las ruedas traseras y el suelo en el punto B es mu sub K. Suponga que los cojinetes de las ruedas traseras no tienen fricción y que la masa de las ruedas es insignificante en comparación con la masa de la cortadora de césped. Con esas suposiciones puede ignorar el componente tangencial de la fuerza sobre las ruedas delanteras. Ok. Y me piden encontrar cuál es la aceleración hacia adelante de la cortadora de césped. Obviamente, o sea, para empezar, en su examen no va a estar así la pregunta. El profesor lo que hace es hacer un examen con literales. Entonces, como que, ok, la pregunta va a estar descompuesta en tres literales y el último literal va a ser literalmente lo que están pidiendo aquí al final, ¿no? Entonces, como que no, si necesitan como que una guía para saber qué pasos tomar en cuenta para resolver el problema, vean los literales, ¿no? Que deberían ser los pasos que deberían seguir para llegar a la respuesta. Entonces, aquí, bueno, en el examen, vamos a tomar de referencia eso, me pedían realizar el diagrama de cuerpo rígido y diagrama de masa-aceleración, ¿ok? Y segundo, determinar la fuerza normal actuando en B. Y finalmente, me piden lo que está en el enunciado, ¿no? Que es calcular la aceleración hacia adelante de la cortadora de césped, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos este problema? Bueno, claro, cualquier problema de cinética de cuerpos rígidos lo tomamos en cuenta siempre haciendo el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de masa-aceleración, ¿verdad? En este caso, bueno, voy a dibujar el carrito como si fuese un bloque, ¿sí? Y voy a continuación a ubicar las fuerzas donde corresponden, ¿verdad? Ok, ¿qué datos me dan respecto a este carrito? Tiene el centro de masa ubicada casi en esta posición, tomando en cuenta las distancias de B y de C, ¿verdad? Ok, ¿de qué más? Encuentro a las ruedas y en estas fuerzas también tengo que considerar, ¿qué cosa? Me están diciendo que el carrito tiene tracción trasera. ¿Qué significa que tenga tracción trasera? Eso lo mencioné en la anterior ayudantía, que la fuerza de fricción está en este sentido, ¿verdad? Sí. Ok, aparte de eso, estamos tomándolo en cuenta con respecto al suelo. Entonces va a haber una fuerza normal ejercida por cada una de las ruedas, que no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces vamos a denotar uno por NB y el otro por NC, ¿verdad? Que es el punto que me están dando aquí. ¿Sí? Y bien, ¿hace falta alguna otra fuerza para mi diagrama de cuerpo libre? No, ¿verdad? Entonces lo único que me faltaría hacer, bueno, es el diagrama de masa aceleración, en el que voy a dibujar el mismo carrito y únicamente voy a colocar las aceleraciones que tengo presente en este caso, ¿no? Y bueno, para efectos del problema, lo único que tenemos en este caso sería el cuerpo rígido moviéndose con la aceleración correspondiente, ¿no? Entonces la masa por la aceleración del centro de gravedad, ¿no? ¿Sí? Tiene que estar ubicado sí o sí en ese punto. De ahí no pasaría nada más. Hasta el literal B, que me dicen, determine la fuerza normal actuando en B. ¿Y cómo harían eso? Bueno, tienen tres ecuaciones para resolver el problema, ¿no? Por el teorema el principio de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero en el que les dicen que la fuerza, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a las fuerzas efectivas en ese eje. También pasa lo mismo con las fuerzas en Y, la masa por la aceleración de la gravedad en ese eje, y bueno, la sumatoria de momentos en el centro de gravedad, ¿sí? Es también la sumatoria de, de los momentos lineales, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos en cuenta? Ok, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas con el diagrama izquierdo y la sumatoria de masas de fuerzas efectivas con el diagrama derecho, ¿verdad? Ok, entonces ubicamos sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que es el único término que tengo en este caso, ¿sí? Y la sumatoria, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes en X?
únicamente la fuerza B, ¿verdad? Y esto es igual al coeficiente de fricción por la normal de B, ¿sí? Bueno, esa sería una de las ecuaciones que tenemos que tener en cuenta. De ahí para el otro caso, ok, existe una aceleración efectiva en el eje vertical, ¿no, verdad? Entonces esto sería cero. Y bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes en Y? N de B, voy a escribirlo directamente, más el peso, más la normal de C, igual a cero, ¿verdad? Y bueno, hacemos una sumatoria correspondiente para el literal B, ¿sí? Entonces, en este caso, si vamos a, aquí depende, ok, cuáles son las distancias que hay con respecto al centro de gravedad. Y en este caso, bueno, tendría que tomar en cuenta primero la distancia que hay con respecto a dB. Entonces, voy a tomar en este caso positivo en sentido horario, Pero fue una pregunta. ¿sí? En la sumatoria de fuerzas en X, ¿por qué la aceleración es la de la gravedad? Eso me baso viendo el diagrama, ¿no? El diagrama de masa aceleración. En este caso, la cortadora de césped únicamente se está desplazando en sentido horizontal, ¿verdad? Cierto. Y además de eso, ¿Cierto? no hay ningún otro cuerpo, digamos, no sé, estoy considerando algún otro cuerpo rígido para poner alguna otra aceleración que me haga falta. Entonces, como solo tengo esa aceleración, esa es la única que ubico en mi diagrama de masa aceleración y hago la respectiva sumatoria, ¿no? Como decía, esto para la sumatoria de fuerzas uso el diagrama de cuerpo libre y para la sumatoria de masas aceleración uso el segundo diagrama. Y en este segundo diagrama lo único que encuentro como fuerza efectiva es esa masa multiplicada por la aceleración, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. No sé si haya quedado claro esa parte de ahí. Ah, o sea, la aceleración no es que puso que la aceleración es de la gravedad, sino es la masa por gravedad, o sea, el peso se refiere. O, No, o de que de la ahí me gravedad, perdí. es la aceleración del centro de masa, del centro de gravedad. Ah, ok, es que lo había entendido la aceleración Sí, de la sí. gravedad. No te preocupes, es la aceleración del centro de gravedad. Ajá. Ok. Eso ténganlo en cuenta. Eso ya para el tema de vibraciones va a ser importante porque no pueden tomar la sumatoria en cualquier punto. Ok. Entonces la sumatoria en el centro de gravedad en cero, lo que les decía, tomamos positivo en sentido antihorario. Y bueno, entonces me quedaría menos NB multiplicado por DB menos, que aquí sería positivo FB multiplicado por la distancia que me están dando, que es la altura, digamos, del centro de gravedad, que es justo donde tendría en cuenta la distancia de FB con respecto a esto, ¿no? Este es el centro de gravedad, entonces la distancia de aquí es esta altura, ¿no? Ok, entonces HG más la normal en el punto C multiplicado por DC, ¿verdad? Igual a cero, ¿sí? Porque no hay ningún momento, no hay ningún momento efectivo, ¿verdad? Entonces en ese caso no tendría que hacer nada con respecto a esto, ¿verdad? Y bueno, ahí están las tres ecuaciones. De ahí lo siguiente es historia, ¿no? Como que, bueno, tienen tres ecuaciones, tienen tres incógnitas, de aquí tienen que hallar la variable que les pide, que primero va a ser la fuerza normal en B y luego tienen que determinar la aceleración, ¿no? Ya con la fuerza normal en B, supongamos que la hemos hallado, que la fuerza normal en B es igual a, despejamos todo esto, encontramos cuánto era, ok, NB. La fuerza normal en B es 250,5, eso es lo que debería quedarles luego de reemplazar este sistema, ¿sí? Y bueno, de ahí, ¿qué tienen que hacer para encontrar la aceleración de la aceleración del centro de gravedad? Usar la única ecuación que me está relacionando eso, ¿no? Que sería mu sub k, que es el coeficiente de fricción cinético, por la normal de B es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad, ¿verdad? Y bueno, únicamente tendría que despejar este valor de aquí y me quedaría la respuesta, ¿no? Que debe ser aproximadamente 3,4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tendrían que resolver para este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema.
Recuerden lo de tracción trasera y tracción delantera, ¿no? Después no saben dónde poner la fuerza de fricción. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, este examen es, digamos, completo. La verdad, o sea, aquí les tomaban como ejercicios con literales. En el semestre pasado no hicieron eso. No, no deberían confiarse de que hay temas así. Todos eran de desarrollo. ¿Y qué me dicen en este problema? Para el sistema mostrado en la figura, el carro tiene una velocidad de 2 por segundo, ¿no? Hacia arriba del plano inclinado. La velocidad del bloque de B es, ok, este es un típico problema de una ecuación de enlace, ¿no? O sea, tienen que hallar cuál es la relación entre las posiciones con la ecuación de la cuerda, ¿no? Entonces, para ello, vamos a tomar, no sé, de referencia este punto de arriba, ¿sí? Y bueno, en este caso también podemos variar la referencia tomándola desde aquí abajo y midamos cuánto sería la longitud de la cuerda. Ok, tomemos entonces aquí la longitud SA y de aquí para abajo la longitud SB, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo expresaría la ecuación de esa cuerda? Si me doy cuenta, la cuerda es todo esto de aquí, ¿verdad? Viene por acá, sube, se da la vuelta y vuelve hasta aquí, a este punto, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a sumar, bueno, son 2 veces SA más 3 veces SB más un pedazo de algo que no me importa, ¿verdad? O sea, no va a ser siempre una constante, por tanto lo puedo dejar expresado de tal forma, ¿sí? Como una longitud sobrante en la ecuación de la cuerda, para luego derivar esta ecuación y quedarme con la siguiente. 2 veces A más 3 veces la velocidad de B igual a cero. Esto era que era constante, se hizo cero al momento de derivarlo. Y si ya me estaban dando cuál era el valor de la velocidad del carro en A, ya puedo hallar cuál es la velocidad en B, únicamente despejando esto, ¿no? Entonces me quedaría 2 veces la velocidad de A dividido para 3 igual a menos 2 tercios por 2. Y esto es aproximadamente 1,33 pies por segundo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene? Hacia abajo, porque esa es la referencia que nosotros tomamos, ¿no? Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no les queda bien en claro, digamos lo del sentido de la velocidad, nosotros tomamos la referencia de aquí, positivo hacia la izquierda, ¿verdad? Pero la velocidad de A está yendo hacia la derecha. Entonces, por ello, en vez de reemplazar el valor de 2 sería menos 2 y esto les queda positivo. Me falta ubicar el signo menos. Entonces, como esto me queda positivo, ¿desde donde yo estoy tomando la referencia de ese B? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la velocidad de B está apuntando hacia abajo, ¿sí? Por si acaso. Y bueno, para este otro tema, no sé si alguien tiene alguna pregunta del de acá. O sea, la verdad, los primeros ejercicios antes eran como que temas cortos y tenían literales de respuesta, pero ya no hacen eso, así que no se confían. Aquí que me dicen, la figura muestra a una niña en una patineta. A los efectos de este problema, la niña y la patineta pueden tratarse como una masa puntual. La forma de la curva que recorre la niña, me dan ahí cuál es la curva, suponga que no hay fricción en la posición A. Me dan cuáles son las coordenadas de esa posición y también que la velocidad de la niña la expresan como VA. Me piden calcular la fuerza normal que actúa en el punto A cuando la masa es de 50 y la velocidad de A es 10 metros por segundo, ¿verdad? Es otro tema corto, en donde realmente la única dificultad es, me sé la fórmula de la longitud de la curva, creo, porque lo demás es solo reemplazar los datos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Ok, tomemos en cuenta, primero, ¿cuál sería la fuerza normal que hay en ese punto? Si me fijo en este caso de aquí, únicamente estaría, ok, ¿qué fuerzas actuando sobre la niña? La normal, en A, el peso, ¿sí? En este caso la masa puntual, la niña y la patineta son uno mismo, entonces es el peso neto de todo esto, ¿verdad? ¿Qué más me hace falta tomar en cuenta aquí? Nada más, ¿verdad? Solo y esto de aquí, ¿ok?
Si yo hago un diagrama de masa-aceleración, eh, ¿qué fuerzas tendría en cuenta aquí? Ok, no es necesario, no es necesario, pero únicamente tendríamos una fuerza normal ejerciéndose hacia arriba, ¿sí? Esta fuerza, perdón, esta aceleración que se está ejerciendo hacia arriba es justamente la fuerza, bueno, correspondiente a la fuerza centrípeta, ¿no? Sería la masa por la aceleración normal, centrípeta en este caso, también se lo quería tomar de esa forma. Y bien, procedo a la sumatoria de fuerzas en Y, sabiendo que no es nulo, que va a ser igual a la masa por la aceleración normal, y tendría en cuenta, ok, positivo en sentido hacia arriba, n de A menos mg es igual a la masa por la aceleración normal, entonces la normal de A, que es lo que me están pidiendo calcular, ¿cierto? La fuerza normal en ese punto estaría dada por la siguiente ecuación. ¿Qué me hace falta aquí? La aceleración normal, ¿verdad? El valor de la gravedad lo tengo. Entonces, esta aceleración normal simplemente es la velocidad al cuadrado por dividido, perdón, para el valor de la longitud de curvatura, ¿no? Entonces, simplemente tendríamos que reemplazar primero el valor de la velocidad en ese punto que me están dando en la enunciado del problema, luego el valor de la longitud de curvatura en ese punto, ¿no? Y eso, bueno, lo encuentro reemplazando la ecuación de la longitud de curvatura. Primero derivo y luego reemplazo los valores, ¿verdad? Y esto me va a quedar aproximadamente 50 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Este valor lo reemplazo aquí. Entonces la normal A sería igual a la masa, que es de 50, por 50 más 9,8. Y esto finalmente sería aproximadamente 2.990 newtons. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la resolución de este tema? Si el sistema es liberado, determina la velocidad, bueno, la rapidez VA de la masa cuando el disco ha girado un medio de revolución. El cable no desliza en el disco. ¿Sí? Esto lo pueden hacer de varias formas. A mí, ok, aquí estamos usando discos. No, este tema no lo incluye en el primer parcial porque es... Ok, en este caso les incluyeron este tema, pero ustedes creo que no alcanzaron ni siquiera a ver completo cinética, ¿verdad? Porque este de aquí es sobre cinética, pero con energías. Entonces vamos a saltarnos este problema por el momento. Ok, para el tema 6 me indican, el motor mostrado entrega una fuerza horizontal variable al cable en A, como se muestra en la figura. Determina la rapidez del balde, B, de 80 kilogramos cuando T es igual a 24. Inicialmente, el balde estaba en reposo y sobre el suelo, ¿no? Y me dicen cuál método tengo que usar, aunque es evidente que si me están dando, digamos, el instante de tiempo en el que ocurre todo esto, tengo datos del tiempo. Lo que más me convendría usar es el método de impulso cantidad de movimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, bien, ¿qué empezamos para hacer para resolver este tipo de problemas? Deberíamos hacer un diagrama de cómo está cambiando en cuestión de ese movimiento impulsivo. Pero aquí no es tan necesario porque digamos que lo importante ya me lo dan. ¿A qué me refiero con lo importante? Bueno, podemos plantear directamente la ecuación de la conserva, bueno, no de la conservación de cantidad de movimiento, sino del principio de movimiento, de impulso. Entonces recordemos que esto está dado en función de esto. Entonces me dicen básicamente que la diferencia de la cantidad de movimiento es igual al impulso, ¿verdad? Esta ecuación es vectorial. Y bueno, para la primera parte, si me están diciendo que esto parte del reposo, inicialmente el balde estaba en reposo, debería ser cero, ¿verdad? Y con lo que tendré que trabajar es con la masa por la velocidad del bloque 2 es creo que lo que me están pidiendo, la velocidad cuando haya pasado, transcurrido ese instante de tiempo. Y aparte de eso, bueno,
el impulso total, que eso lo calculo a partir del gráfico, ¿verdad? Ok, pero noten que, digamos, el movimiento impulsivo no se está dando a partir de un instante de tiempo igual cero. ¿Cuándo empieza el movimiento impulsivo? O sea, ¿cuándo empieza a cambiar la velocidad? ¿Cierto? Porque la velocidad en un punto va a cambiar. Porque si no, la velocidad en el punto 2 sería cero también, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando el sistema esté en equilibrio. ¿Y cuando el sistema va a estar en equilibrio? Cuando se cumpla lo siguiente, ¿no? La tensión y el peso está aquí. ¿Ok? Entonces, esa fuerza que estamos analizando aquí es la fuerza de tensión, ¿no? Eso podemos notarlo del diagrama, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos este despeje? Incluso podríamos poner la misma letra para que no se confunda. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, dos fuerzas menos dos veces la misma fuerza igual al peso. Entonces, la fuerza tiene que ser igual al peso dividido para 2 para poder decir que a partir de ese instante de tiempo está dándose el movimiento impulsivo, ¿no? Entonces, esta fuerza les va a quedar aproximadamente 392,4 newtons. Y eso tengo que ver en el diagrama desde qué punto se está dando, que aproximadamente va a ser por aquí, ¿no? O sea, no tenemos como que el gráfico a escala, lo dudo mucho. Entonces únicamente vamos a considerar este, esta parte del área, ¿no? Entonces, con este, claro, ya sabemos que este área bajo la integral, esta integral, perdón, representa el área bajo la curva, y eso es justamente lo que tenemos que ubicar aquí, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, haciendo semejanza, ¿no? Si esto vale 392,4, esto vale 600, ¿cuál sería el área de esto de aquí? Ok, el instante de tiempo, no estoy diciendo que quede entre 12 y 24, va a ser, no sé, no estoy diciendo que queda en ese valor, ¿no? Ese instante de tiempo en el cual empieza el movimiento impulsivo, hay que calcularlo. ¿Cómo harían eso? Bueno, formas, hay varias, entre ellas podrían determinar la pendiente de esta curva, ¿sí? Porque tienen dos puntos de esta misma, ¿no? 612,360. Entonces podrían hallar la pendiente, que les va a dar 20, ¿sí? Y con esa pendiente, usar la ecuación de una función lineal para hallar el valor de t, ¿no? ¿Sí? Bueno, haciendo ese procedimiento del que les acabo de hablar, se sería t, déjenme dejárselo planteado de todas formas, porque esto no saben qué hacer. O sea, y bueno, ya tienen otro punto, ya tienen la pendiente, ya tienen otro punto. Digamos que empezamos a hacerlo con 600 y 24, ¿no? Bueno, sería al revés. Entonces, t y este es el valor de la fuerza, ¿no? Entonces sería 600 menos el valor de y que quiero, que es 392,4, es igual a la pendiente, es lo que acabo de hallar, menos el valor de 24, menos el tiempo que estoy hallando, ¿no? Y bueno, despejando esto, les tiene que quedar que t es igual a aproximadamente 1,62. Profe, una pregunta. Digo, Eh, el valor de la pendiente, es que me fui un rato y no vi dónde salió el valor de la pendiente. ok, ok, tenemos dos puntos, ¿verdad? 624, bueno, sería al revés, vamos a dejarlo bien. Ah, sí, sí, ya vi, 24, ya les. Gracias. 600 y 12,360, ¿verdad? Entonces, de eso de ahí hay la pendiente que va a ser 20, ¿sí? Y bueno, de este resultado de aquí, debería darme
el valor de el instante de tiempo que estoy buscando, ¿no? No estoy seguro si me da este tramo de aquí o si no todo el tramo. Yo creería que solo me da el primer tramo y bueno, tendría que sumarlo para 12 para hallar el total. El punto es que el tiempo que ha pasado desde que empieza el movimiento hasta que llega al instante en donde deja de estar en equilibrio el sistema y se empieza a tomar en cuenta el movimiento impulsivo, sería de 13,62 segundos. ¿Sí? Y bueno, lo he explicado detallado porque quizás y no se entiende la primera, porque usan el valor del área únicamente de ese tramo, porque el error común, y creo que más de la mayoría hubiese hecho eso, si hubiese tenido este problema, es en vez de tomar en cuenta únicamente ese tramo, sumar todo el valor del área del integral. Y eso es incorrecto, ¿no? Porque no estamos diciendo que el movimiento este impulsivo lo estamos tomando desde qué instante a qué instante, ¿no? Sino, digamos que, bueno, empieza aquí en este instante, deja de tener la velocidad cero y empieza a acelerar, ¿no? Y es ahí cuando cambia la velocidad según lo que tenemos, ¿no? Y bueno, ya con ese valor de t pueden hallar cuál es el valor del área, ¿sí? ¿Cómo saben eso? Bueno, pueden hacerlo con la fórmula del área de un trapecio, ¿no? La base mayor, que es 600, más la base menor, que es 360, por la altura, que en teoría es de 12. Ah, ok, no. La altura, que aquí sería 600, base mayor más base menor, 392,4, por la altura, que es, bueno, el valor que nos había quedado aquí siendo 12, 12 menos esto de aquí, dividido para 2, ¿verdad? Entonces, de aquí me va a salir cuál es el valor del área, ¿no? Y ya con ese valor del área, ese sí ya sería el valor de la fuerza que tengo que ubicar en este caso. Me da 2140,9 igual a 80 veces, que es la masa del cuerpo, por la velocidad en ese punto B. La velocidad de B va a ser igual a 26,94 metros sobre segundo. Al final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Luis, ¿podrías explicar, porfa, solamente por qué usamos esa área de la parte derecha, o sea, la que sombreaste? Solamente para tener clara esa parte. Ok, ok, vamos de nuevo. El ejercicio me dice, determina la rapidez de tal cosa. Bueno, el punto es que el sistema tiene una fuerza variable, ¿verdad? Esa fuerza variable depende del tiempo, como ya estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Ok, si nos percatamos, ¿en qué instante en realidad se está cumpliendo lo de, o sea, en qué instante deberíamos considerar el método impulsivo? O sea, ¿desde dónde tendríamos que tomar T1 a T2? No, que esos son los instantes que tenemos en cuenta para este problema. Si yo lo hago en cualquier tramo que sea antes de este periodo de tiempo, antes de este instante de tiempo, la velocidad no cambia. La velocidad va a seguir siendo cero porque el sistema está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, esto de aquí va a ser cero y lo mismo va a pasar con la parte del impulso, ¿no? Ok. O bueno, no debería pasar lo mismo. Pero el punto es que, ok, la velocidad en ese tramo no va a variar. Entonces, la velocidad en el instante 2 sabemos que es en t igual a 24, eso lo sabemos, pero no sabemos en realidad desde qué tiempo inicia el movimiento a variar su velocidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero, identifico la fuerza F en el instante en el que pierde el equilibrio y luego, con esos datos, me paso el gráfico y a partir de todo esto, hallo el valor del instante de tiempo que me permite determinar cuál es el área de ese ahí, ¿verdad? ¿Alguna Ah, ya, ya. Sí, ahí pregunta ya sobre me eso? quedó claro. Gracias, Luis. O sea, igual el tema es como que muy reciente, como que para que se les vuelvan a tomar, pero si les llega a salir algún tema de movimiento impulsivo, sepan que tienen que considerar eso, ¿no? Este es otro tema de cantidad de movimiento. Me dicen aquí, el disco tiene una masa, una masa de 2 kilogramos y está deslizándose como se muestra en la figura, sobre una superficie lisa, con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Este choca con un impacto central directo al disco B de 4 kilogramos, ¿verdad?
el cual está deslizándose hacia A, o sea, en el sentido contrario, a 2 metros por segundo. Si el coeficiente de restitución es de 0.6, determine la velocidad del disco B después de la colisión. Bueno, podríamos hacer una observación inicial. El coeficiente de restitución es de 0.6. Entonces, ¿de qué tipo de movimiento? Bueno, esto es un choque, evidentemente. ¿De qué tipo de choque, colisión estaríamos hablando? Será para la casa. Entonces, bueno, el punto es que, bueno, los bloques van a impactar, ¿sí? Y luego de eso van a variar su velocidad porque perdieron, digamos, energía cinética en el camino, ¿no? Y esa velocidad va a ser en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, por ello, si dibujamos el diagrama de cantidad de movimiento antes del choque, sería algo parecido a esto, ¿no? Consideramos la velocidad de la masa de B1, ¿ok? Ya no sé si acá, mismo en el sentido, pero contrario, ¿ok? Y cuando colisionen, será de esta manera, ¿no? La masa por la velocidad de A, vas a ponerle 2 para saber que es la que sigue en el siguiente instante en el que ya hayan colisionado, y con la velocidad de B2, lo mismo, después del impacto, ¿no? Ok. Obviamente el diagrama lo tienen que hacer más bonito, pero no, esa es la idea. Luego, determina la velocidad del disco A después del impacto. ¿Cómo voy a hacer eso? Puedo aplicar dos ecuaciones en total, ¿verdad? ¿Cuáles dos ecuaciones? La del coeficiente de restitución y la de conservación de movimiento lineal, que sabemos que siempre se cumple cuando estamos tratando casos de choques. ¿Sí? Planteemos, en este caso, la ecuación de conservación de movimiento lineal. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esa ecuación? La masa por la velocidad en 1, sumatoria de todo el sistema. No estoy diciendo si es A o B, tiene que ser igual a la sumatoria de la masa por la velocidad en el instante 2, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué se cumple eso? Porque no estamos considerando una colisión. El instante de tiempo en el que se da esto es demasiado pequeño como para tratar de considerar el impulso, el valor de las fuerzas promedio como tal, ¿verdad? A menos de que tenga en realidad una referencia de cuál es el instante de tiempo en el que transcurre ese choque, ¿verdad? Y bueno, entonces, en esta parte de aquí, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Considero la masa por la velocidad en 1. Recordemos que esto es una ecuación vectorial, entonces es importante tener en cuenta el sentido de la velocidad. Y bueno, la masa por la velocidad de v en 1, ¿sí? O sea, estos son vectores, están sumándose, como dice la fórmula, es una sumatoria. Lo mismo pasa con la masa de velocidad A2 en 2, más la masa por la velocidad de V2 hacia acá, ¿verdad? Bueno, se flechita así. Ok, ¿cómo despejo esto? Ya sé algunos valores, por ejemplo, de la velocidad 1 y la velocidad 2, pero tengo que hacerlo con el sentido que le corresponde, ¿no? En este caso, la masa de ambos bloques, me parece que, no, de bloque A es 2, entonces sería 2 multiplicado por la velocidad en A, 5, más la masa del bloque B, para que no se confunde, más la masa del bloque B, sería 4, por la velocidad de 2, perdón, la velocidad del bloque B, que es en el sentido contrario, entonces tengo que ponerle el signo negativo porque, vuelvo a repetir, es una ecuación vectorial. Y bueno, para los segundos términos, sería la masa 2 por el valor de la velocidad, que en ese instante estaría en el sentido contrario, pero, ok, voy a tomarlo simplemente como la velocidad en A2, porque me interesa la magnitud, ¿ok? Ya si esto va a ser negativo o positivo, eso me va a dar el momento de yo reemplazar los valores, ¿sí? No quiero que no quisiera que se confundan en eso, ¿no? No es que van a poner aquí el valor negativo de la velocidad de V2, porque les va a quedar otra cosa. Es la velocidad de V2 y la magnitud me va a salir negativa, positiva, en función de que yo estoy asumiendo como positivo, ¿no? Que en este caso tomé como positivo hacia la derecha, aunque no lo expresé en ningún sistema de referencia inicial, pero es de esa forma, ¿no? Entonces aquí, bueno, la velocidad de 2. ¿Ok? Esa es la primera ecuación. Listo. Esa ecuación sí es escalar, ¿no? Puedo tratar de
despejar un poco. Y bueno, esto es 2 por 5, 10, menos 8, 2. Si divido toda la ecuación para 2, me va a quedar 1. Entonces la ecuación me queda de esta forma. Y la siguiente ecuación sería con respecto al coeficiente de restitución, que esa ya deberíamos sabernos también al revés y al derecho. Son la diferencia de las velocidades después del impacto, dividido para la diferencia, pero otra vez, pero de los valores iniciales del impacto. Otra vez esta ecuación también corresponde a una ecuación vectorial. Sí, tenemos que tomar en cuenta ese signo negativo, ¿verdad? Y bueno, entonces la velocidad del 1, ya sabemos que, bueno, la velocidad del 1 tendría que ser un signo negativo, y lo que estaríamos reemplazando en sí serían estos valores de aquí, ¿verdad? Ok, aquí sería la velocidad de V1, no es la velocidad de V2. Ahí sería la ecuación, ¿verdad? Entonces, esta velocidad de V1 ya sabemos que es negativo. Negativo, no, 2. No. Lo despejaríamos para que me quede la ecuación que debería ser igual a esto. Y ya teniendo esos dos valores, hallaríamos la solución, ¿verdad? Que bueno, como esperábamos, la velocidad de 2 tendría que quedar 1,73 metros sobre segundos hacia la derecha. Y la otra velocidad que me la piden más abajo, que es la determinar la velocidad de A después del impacto, simplemente tenemos que reemplazar en alguna de las ecuaciones y me queda, ¿no? Esa velocidad es menos 2,47 metros sobre segundo. Signo menos me indica que iría hacia la izquierda, ¿no? Y ahí se acabaría el problema, ¿sí? En el momento del examen, ¿qué les puede pasar? Se equivocan aquí, en la ecuación vectorial. Signos. Ponen signos que no deberían poner, y eso les cuesta puntos. De, de equivalente, ¿no? Ahora sí, pasemos con los exámenes antiguos, que de esos yo diría que hay más probabilidad de que quizás salga algún tema parecido, no similar. Ejercicio, bueno, ya no lo vamos a resolver desde cero, porque ya hicimos uno parecido antes, ¿no? ¿Qué habría que hacer aquí? Ok, hallamos la ecuación de curva otra vez. ¿Qué me piden en este caso? En el punto A. Ok, la aceleración normal sería en este sentido. ¿Y qué más? Me piden aquí la aceleración en el punto A, que tomemos en cuenta que como es un movimiento curvilíneo, habría, podríamos interpretar esto en dos ejes, ¿verdad? Un eje tangencial y un eje normal. Entonces, habrían dos componentes de esa aceleración, ¿sí? Y primero tendríamos que, bueno, hallar la aceleración tangencial. Aquí me piden, ojo, que me piden la magnitud. No es necesario expresar estos dos términos en forma de vectores. Pero ¿cómo lo harían? La aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado dividido para el radio de curvatura, ¿cierto? Este radio de curvatura ya lo calculan con carpintería, ¿no? Reemplazando en la fórmula de las que ya la escribí más arriba, ¿no? Y la velocidad de A me la dan en este problema, 10 metros por segundo. Ya tengo la aceleración normal. La aceleración tangencial, la tengo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Me la mencionan en el enunciado. La velocidad incrementa a una razón de 3 metros sobre segundos. Y recordemos eso, que quizás se nos ha olvidado. La aceleración normal está encargada de, ok, cuando nosotros tenemos un movimiento curvilíneo,
la velocidad varía de dos formas, ¿no? Varía en dirección y varía en magnitud. Es decir, la rapidez varía en ese sentido, ¿no? Y la aceleración tangencial es justamente como esa rapidez, ¿no? Esa aceleración, ¿no? La derivada de rapidez, el escalar con respecto al tiempo. Entonces, ese cambio con respecto al tiempo es justamente el que me está mencionando en el problema. ¿Cierto? Tengo la aceleración tangencial que me dan en el enunciado del programa. Tengo la aceleración normal, que la puedo calcular, la tengo que calcular. Y hay la aceleración total, como esto de aquí, ¿no? Y de aquí me debe dar un valor, ¿no? No lo voy a resolver porque por ahí me dijeron que no les gusta cuando me pongo a despejar valores. Pero debería quedarles 3.05. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo también me pregunto lo mismo. Bueno, ok, en este tema, otra vez, cinemática de cuerpos rígidos. La figura muestra un mecanismo con la barra AB girando a una velocidad angular constante de 500 radianes por segundo. El punto A es estacionario y las longitudes de las barras me las dan ahí. Para la posición mostrada, la velocidad angular bueno, la velocidad angular de la barra BC es, me piden determinar la velocidad angular de esa barra. ¿Sí? ¿Cómo podría ser eso? En este caso, ¿sí? Estaba revisando en este caso, hay algo que pueden relacionar siempre que tengan este tipo de problemas. Es como, ok, si me piden la velocidad en la barra BC, es como que, bueno, yo voy a empezar a decir dónde está esa velocidad, va a estar, es la velocidad angular de esto, ¿no? De esta barra BC. Y sí o sí voy a tener que involucrar a la velocidad de C, y en este caso esa velocidad de C es relativa a B, ¿verdad? Y aquí, si se dan cuenta, hay dos formas de analizar esa velocidad en C. Con respecto a la bancada es esto, la parte donde estamos tomando en cuenta la referencia, y también la podemos analizar con respecto al brazo ese, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Voy a tener dos ecuaciones, BC en función de la velocidad D, que sería esto de aquí, que ya sabemos cómo es un punto fijo, cero. Y la velocidad de BCD, perdón, de C con respecto a D, simplemente es la velocidad angular de C con, ok, la velocidad angular de D con respecto a C, cruz el vector posición de C con respecto a D, ¿verdad? Eso ya es carpintería, tienen que hallar un vector posición, ¿verdad? Eso deberían hacerlo, eh, no lo voy a decir. Ok, la velocidad RCD, perdón, la posición de RCD, la toman en cuenta, no sé, desde este punto hasta de acá. El punto es que debería quedarles 1.18 y más 1.6 J, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que reemplazar en este caso. Ok, ya tienen una ecuación de la velocidad de C con respecto al punto D, pero también les dije, pueden analizar la velocidad de C con respecto a el punto B, pero en ese caso ya la velocidad no se trabajaría en un tipo de movimiento solo rotación, ¿verdad? Rotación con respecto a un punto fijo, sino que ahora lo van a tomar en cuenta un movimiento plano general, ¿no? Con respecto al punto C. Entonces sería la velocidad de C es igual a la velocidad de B más la velocidad de C con respecto a B. Y en este caso ya no puedo anular la velocidad en C porque sé que depende de esta velocidad en A. Pero esa velocidad en A es fácil calcularla, ¿no? O sea, la velocidad en A B simplemente sería la velocidad que me están dando, que creo que sí me la mencionan en el problema, no estoy seguro. Ah, claro, sí, me dicen que la velocidad angular constante es de 500 radianes sobre segundos. Ok, claro, la velocidad en B
ok, la velocidad en B sería la velocidad angular de AB por la longitud, que es 1.2, ¿cierto? Esa la pueden tomar en cuenta como gusten, ¿no? Lo importante es que tengan en cuenta que hacia dónde estaría ese valor si esto se está moviendo en el sentido que estamos tomando. La velocidad de B iría hacia acá, ¿verdad? Hacia atrás. Recuerden que es perpendicular al brazo. Sería menos la velocidad de AB por 1.2, que es menos 600, creo. Menos 600 y con este valor de la velocidad relativa, tenían que, ok, la velocidad relativa de C con respecto a B. ¿Qué significa eso? La velocidad angular de B con respecto a C por el vector K, que ya sabemos que, ok, esto no está positivo, entonces tenemos que ponerle el signo negativo que corresponde, ¿no? ¿Hacia dónde está girando eso? En sentido horario, ¿verdad? Entonces, ahí es por eso es que va el signo negativo. Y bueno, cruz con el vector de R de C con respecto a B, ¿verdad? Y eso lo tienen que hallar también. Y bueno, tengo una ecuación de velocidad de C igual a algo, velocidad de C igual a algo. No tienen que decirme nada más. Sé que tengo que igualar las ecuaciones, ¿verdad? Velocidad de C no es un valor que me estén pidiendo hallar, sino un valor que tenga que involucrar en este caso en la ecuación, ¿no? O sea, no tengo que hallarlo necesariamente. Igualo las ecuaciones, me quedaría como que velocidad de D con respecto a C, K cruz, esto igual a menos 600 y la velocidad angular de B con respecto a C. Si piensan que esto es feo, el maquinaria es peor. Entonces, es necesario que como que manejen este nivel para que luego ya en materias posteriores se les haga más fácil trabajar, que quizás en otros sistemas no sea. En este caso, se tratan de sistemas en traslación y no hay ninguna aceleración relativa con respecto a otros sistemas, ¿no? Entonces, bien por esa parte, ¿no? Entonces, ya esta ecuación, sabemos, es una ecuación vectorial. Me va a quedar en términos de I y J. Entonces, me va a salir una ecuación para el eje Y y otra ecuación para el eje J, ¿verdad? ¿Sí? Y de ello, ya un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, que justamente son las que yo tengo. La velocidad de BC y la velocidad de DC, ¿verdad? Y hallo la respuesta en ese sentido. ¿Ok? ¿Quieren que termine el tema o ahí está bien? ¿Se entendió el procedimiento que deberían realizar para ejecutar este tipo de programas? O sea, sinceramente, incluso creo que esa debería ser la forma en que ustedes repasen temas de cinética de cuerpos, cinemática de cuerpos rígidos. Sepan que el procedimiento está bien. Y, y bueno, pueden practicar también llegando a los valores de resultados, pero con que ustedes sepan resolver ya en el examen es que ustedes sí o sí tienen que hallar ese valor, ¿no? No es que lo van a dejar expresado de esa forma. Una pregunta. Sí, ¿Cómo yo puedo determinar la dirección de, del, de la velocidad angular de mm, BC? O sea, bueno, ahorita me la está dando el dibujo, pero, por ejemplo, hay unos ejercicios como en la tarea que no te lo dan. sí. De La hecho, dirección, el entonces, dibujo ¿cómo no la te lo da, lo puedo? más probable es que, sí, lo más probable, o sea, el dibujo no, digamos que no te lo da porque lo más probable es que estos sean dibujos del profesor, haciéndolos en la resolución, ¿no? Lo más probable es que el gráfico del programa haya sido de esta forma. Y el único valor que me están dando es el de la velocidad angular constante de 500 radianes del brazo AB, ¿verdad? Esta es la única velocidad de la que me están dando el sentido de giro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, tú imagínate el sistema. Si la velocidad, sí, perdón, si el brazo AB empieza a girar de esa forma, ¿cuál sería el sentido de giro de los demás cuerpos? El sentido de giro del brazo BD es evidente que sería en el mismo sentido, porque no es que esto vaya a girar en esta forma y el brazo de la nada venga hacia acá. Eso no pasa. Entonces, este es fácil verlo. Sería en este sentido antihorario también. Pero nos pasaríamos al brazo BC y la cosa cambia. Depende, ¿no? de ese razonamiento espacial, digamos, de ver hacia dónde está girando
esta, este brazo BC, ¿verdad? Y claro, si este lo está haciendo en sentido horario, este otro, en cambio, está yendo en el sentido contrario. No sé si una analogía mm, que te puede hacer esto un poco más fácil es cuando tienes, por ejemplo, engranes. Tienes un engrane y digamos, ok, consideras la velocidad positiva, perdón, en sentido horario, la velocidad del primer engrane. ¿Qué va a pasar en la velocidad del segundo engrane? Ya no va a ser en el mismo sentido, no va a pasar que va a moverse hacia acá, ¿verdad? Sino que por acción de giro del otro, se mueve de esta manera, ¿verdad? Eso es más o menos lo que si uno de los brazos se mueve en el sentido de acá, el otro tiene que cambiar la dirección del sentido, ¿sí? Ahí está más claro. Y entonces ya las direcciones de sentido de giro ya las pongo. Si es que el profesor no me las da, lo más probable es que no. ¿Sí? Y otra consulta, si yo quiero hacer, por ejemplo, el triángulo de las velocidades, o sea, velocidad v y velocidad en c y velocidad relativa de c con respecto a v, ahí cómo lo podría hacer. O sea, ¿qué dirección, cómo podría sacar esas direcciones? No sé a qué te refieres con triángulo de velocidades. O sea, es que yo Mm, había visto, por ejemplo, que hacen la dirección de la velocidad de v con la dirección de la velocidad en c y la ujú. resultante, o sea, con las direcciones, por decirlo así. Es que, o sea, yo por triángulo de velocidad estoy entendiendo esto, como que esta es la posición de B con respecto a, esta es la posición de C, perdón, la posición con- esta es la posición de C con respecto a D, y esta es la posición de la bancada, ¿no? La posición de D con respecto a A. ¿Y qué ocurre con esta ecuación? Yo como lo parece sumarlos. Por ejemplo, digamos en sentido horario, y sería algo así como que B con respecto a A más la velocidad de C con respecto a B menos la de- y la velocidad de D con A, y me quedan velocidades. Pues, y esto es lo que yo entiendo como triángulo de velocidades. No sé si a esto te refieras. O te refieres con triángulo de velocidades al centro de... Eh, o sea, yo decía la velocidad así como la ecuación que hice, la velocidad de c igual a la velocidad de v más la velocidad de c con respecto a v. O sea, solamente tomando en Ajá. cuenta esos tres. Mm. ¿Te refieres a la velocidad relativa? Estás haciendo entonces como que, ok, trabajas solo únicamente ese miembro. A ver, Sí, la velocidad de B y la velocidad de C. Bueno, perdón, aquí veo la velocidad de... ok, a ver, aquí, bueno, no sería un buen ejemplo porque es un término que no hay relación. Pero aquí, por ejemplo, aquí está el brazo, ¿no? Tenemos la velocidad de C que debería ser perpendicular a esto de aquí. Y la velocidad de B que va así, ¿verdad? Entonces, esto se descompone en el valor de, digamos, en solo traslación, en solo rotación. Y ahí es que se arma un tren de las velocidades de C con respecto con B, ¿no? Entonces, más o menos sería que la velocidad de C está aquí, la velocidad de B está acá. Entonces, sí, me están pidiendo, ¿no? Es la velocidad de B, ¿verdad? Entonces, tendría que ir en el mismo sentido. No sé si les suena esta regla, pero si ustedes ponen como que un tipo de sentido de giro en los vectores, si todos están si los que están apuntando en la misma dirección tienen el mismo signo. Entonces, esta de aquí sería la velocidad de C relativa a B, ¿no?
porque justamente tiene que sumar eso, ¿no? O sea, la ecuación como yo la planteé, la velocidad de c es igual a la velocidad de c con respecto a b, ¿verdad? O sea, estos dos vectores sumados tienen que darme como resultado la velocidad de c. ¿Sí? Ese es tu triángulo de velocidades. Sí, Ese sí, es el que te... eso me refería. Lo de la velocidad en C, como yo veo la dirección. Perdón. Aquí hay un error. Es aquí que acabo de graficar es la velocidad relativa. Pero en realidad la velocidad de c, o sea, tú te vas a este punto, tienes el brazo, y la velocidad de c sería esto, ¿no? O sea, como que perpendicular al brazo de este aquí. Porque se mueven, se dirigen de manera torcial, ¿no? En realidad la velocidad de... Está como que digamos que lo grafiqué mal, en el sentido que no era, pero sería de esta forma, ¿no? Ajá, o sea, lo graficas perpendicular al brazo que estás tomando como... Y el que es perpendicular al brazo BC es la velocidad relativa de C con respecto a B. Claro que como el gráfico no es escala, no estoy haciendo los vectores a escala, eh, eh, en ese caso. ¿Sí? ¿Ok? Sí, eso. Sí, no pegué más tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta del ejercicio para que el valor de la respuesta, por si acaso, es menos 213,5 radianes sobre segundo. Esto a que corresponde a la velocidad angular de la barra BC. ¿Sí? En el examen, no empiecen por el tema que más fácil se les haga, ¿no? Y el tema déjenlo cuando les quede ya todo el tiempo del mundo. O sea, cuando no todo el tiempo del mundo, pero cuando ya les quede de sobra el tiempo, digamos, en esa parte. Ok, la velocidad, la figura muestra un sistema de poleas y el extremo del cable A tiene las de 2 metros por segundo, la rapidez de lo que ve. Ok, aquí me piden hallar los valores, ¿no? De la velocidad de B. ¿Cómo haría eso? Yo me doy cuenta que hay dos cuerdas distintas. ¿Sabes? Alguna confusión, pero tiene que hacer lo mismo de siempre, tomar en cuenta dos referencias. En este caso, yo voy a tomar las referencias a partir de estos dos puntos para ambas cuerdas, ¿no? O sea, para esta cuerda de aquí, voy a hacer esto es SA, ¿sí? Esta es la cuerda de aquí. Y bueno, la cuerda de B voy a hacer esto, SC y SB va a estar. Vamos a dejarlo solo hasta la polea, ¿ok? Esto no lo expliqué, pero recuerdo haberlo subido en un video en donde estaba, ¿no? Entonces, bien, ya tengo estos valores, ¿no? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Plantear las ecuaciones de la cuerda, ¿no? Para el primer caso, la primera cuerda es SC, es un valor, ¿no? Que es la longitud de la cuerda. Y si yo la derivo dos veces, voy a hacer igual, se me daría esta es la primera ecuación, un poco más fácil incluso de hallarla. ¿Cómo sería en cambio? Posición de SB más, ese es el tramo de aquí, ¿verdad? Ese es el tramo de aquí. Me falta el otro tramo. Este tramo aquí es menos la posición de C, ¿verdad? C, ¿verdad? Me quedaría solo con esto. Y eso de aquí va a ser igual a una constante otra vez. Y al momento de derivarlo me va a quedar la ecuación correspondiente, ¿no? Y ya con estas dos ecuaciones, fin del problema. Ahí hay la solución, ¿cierto? La velocidad de B es igual a 1/2 metros sobre segundos al cuadrado. Perdón, metros sobre segundos hacia arriba. ¿Sí? Otra vez, no voy a resolver el sistema para no aburrirlos. Y ya. Este tema lo revisaron, se los tomaron en algún reactivo por si acaso. No lo tomaron. No, pero lo saben hacer. ¿Qué cosa? Este tema, sí, sí lo saben hacer.
En teoría. O sea, yo creo que en algún momento del curso lo resolvieron, diría yo. Creo que estaba en la tarea. Me Está en la suena. tarea, ¿verdad? Puede ser. Creo que es un ejercicio que en algún momento tomaron en un retiro de tarea. Bueno, en todo caso, hagamos la primera parte, que es la más sencilla. Entonces me dicen un collarín de 3 libras puede deslizarse sobre una varilla horizontal, la cual gira libremente alrededor de un eje vertical. El collarín se sostiene inicialmente en A mediante una cuerda unida al eje. Prima un resorte con una constante de 2 libras por pies. ¿Cuál está sin deformar? Pues el collarín se localiza en A, se corta. El collarín se mueve hacia afuera a lo largo de la varilla. Si se expresa la fricción y la masa de la varilla, determine la aceleración de collarín relativa a la varilla en A. ¿Qué tipo de ejercicio estamos trabajando? Un ejercicio de cinética. ¿Sí? En este caso, ¿qué sistema podría decir yo que me conviene usar? Vamos primero a hacer un diagrama del collarín, para que no haya duda sobre eso. Entonces tengo el collarín, es una partícula, estamos tratando como partícula. En este caso, únicamente tiene una fuerza. Ok, ¿qué me está diciendo? Comprime un resorte con una constante, el cual está sin deformar. Cuando el collarín localiza en A, el cual está sin deformar cuando el collarín se localiza en A. Cuando el eje gira a una velocidad angular, la cuerda se corta aquí y el collarín se mueve hacia afuera a lo largo, ¿verdad? Entonces hay una fuerza, ¿cierto? Dada por la parte dejamos de tomar en cuenta, se rompe, ¿cierto? ¿Sí? Más tendríamos en cuenta aquí. Que- Entonces, a la derecha, ¿verdad? Si yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas, es igual a la más. ¿Qué tipo de aceleración tendríamos? Ok, es una aceleración radial, ¿verdad? Entonces, esta aceleración radial, ¿en términos de qué viene? De la posición, la aceleración, no es la aceleración diferencial, no sé, la aceleración separada, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando la fuerza es de cero? ¿Ok? Entonces, este término de ese, ese qué valor es, este de aquí, ¿verdad? Entonces, si A por B es cero, o A es cero, no es el caso porque la masa no es cero, sería igual a cero. Por tanto, la aceleración relativa a la barra, que sería igual a R por la velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, R es simplemente el paso que hay en ese instante, que es 6, multiplicado por la velocidad angular, que es 16, ¿verdad? Me parece. Aquí me están dando al cuadrado. Entonces, la aceleración relativa del collarín con respecto a esto es igual a 1536 unidades pulgadas por segundos al cuadrado, ¿verdad? Sí.
Voy a dejar los ejercicios de cuerpos rígidos por la paz, no voy a, perdón, idéntica con energía, entonces perdón, no salir. Como- Entonces ya pasemos a otra cosa. Hagamos que esté aquí. Olviden lo de las cinemáticas de cuerpos rígidos. Voy a tomar agua. O no sé, o sea, la ayudantía podemos tomar una hora más, media hora más. Pero no estoy haciendo, no tengo ningún pendiente ni nada por entregar. Entonces, si quieren, tengamos un descanso como de 5 minutos y volvemos a la clase. Podrían, o sea, si no están descansando, podrían hacer este problema hasta y avanzarlo. Eh,
Ok, bueno, volviendo. La figura muestra, no sé si entonces estoy bueno. ¿Qué me dice este problema? Me dice la figura muestra un mecanismo formado por dos barras, OA y AB, de longitudes de 2 y 2,5 respectivamente. La barra OA gira en sentido antihorario, ok, me están dando el sentido de giro de esa barra, con una velocidad angular constante de que, bueno, ahí me dan los valores, ¿no? Me dan cuál es el valor de la aceleración en un punto, ya expresado, ¿no? ¿Qué hacen eso? Porque el programa se tornaría que yo haya la aceleración a que llegue a eso, ¿no? Entonces directamente me están dando los valores de la aceleración para que yo reemplace, ¿no? Ok. Entonces la velocidad angular, me dan también las velocidades angulares, eso también es para que directamente calcule lo que me están pidiendo, que en este caso es la aceleración en el punto B. ¿Qué tipo de movimiento estamos trabajando para el punto B? Ok, esto no está en rotación porque el punto A no es fijo, ¿verdad? Y se está trasladando también, ¿no? O sea, hay de los dos al mismo tiempo. Entonces es un movimiento plano general. Por tanto, la ecuación, ¿cómo la plantearíamos? La aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B relativa a, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo sería esto? Ok, la aceleración de A ya me la están dando, eso lo reemplazo directamente, más las componentes, ¿no? Algo que sí quería que tengan en cuenta es lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿dónde van a estar las componentes de la aceleración? O sea, si yo descompongo esto, ¿ok? ¿No? Que va a estar en la dirección donde se está moviendo y la otra va a ser la aceleración normal, que si nos damos cuenta, ok, ¿cuál es el vector que estamos tomando de referencia? B con respecto a A, ¿verdad? R de B con respecto a A. Y esta aceleración normal tiene la misma dirección pero sentido contrario, ¿no? O sea, tiene sentido contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo expreso esta aceleración, esta componente normal? Siempre como el negativo de la aceleración angular, la velocidad angular al cuadrado, cruz. Bueno, esto no sería como que un cruz en realidad, o sea, multiplicado por R de B sobre A, porque en realidad es una ecuación escalar, ¿sí? O sea, por método vectorial se refieren a eso, ¿no? Que yo grafique todo esto en función de los vectores, entonces este R de B de A tengo que determinarlo como tal, ¿no? ¿Cuál sería la posición aquí R B de A? Ok, si esta longitud es de ¿cuánto? 2,5, ¿verdad? Entonces, R B de A va a ser 2,5 seno de 35 en I. Ok, ese es el eje, está positivo. Y negativo 2,5 coseno de 35 J, ¿verdad? Entonces esos son los valores que yo voy a reemplazar aquí. Y al final me van a quedar de esa manera. Sería entonces la aceleración angular AB elevado al cuadrado es menos 1,2 al cuadrado por 2,5 el seno de 35 y menos coseno de 35J. Y aquí la otra componente que vamos a tomar en cuenta sería la aceleración de tangencial, ¿no? Entonces, esa sí es siempre fija. La aceleración de A con respecto a B, que depende de qué sentido esté tomando. En este caso, ¿qué me dice el problema? Con respecto a esa aceleración, la aceleración angular es de 3 radianes por segundo en sentido antihorario. ¿Ok? En sentido antihorario sería entonces positivo. Eso va a ser más después cuando ya reemplace el valor, ¿no? Entonces, eso lo voy a usar ahí. Sería de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, reemplazo los valores que me están dando, menos 0,44 y menos 1,2 J, menos esto, el resultado de todo esto, y más el resultado de lo de acá, ¿verdad? Y ahí me va a quedar la aceleración, o sea, me va a quedar dos componentes, y en J, no hay más. O sea, es como solo reemplazar en la fórmula y ya. ¿Sí? Estoy haciendo de esta manera para abarcar el mayor número de ejercicios posibles. Pero si alguien tiene algún inconveniente con la fórmula, eh, puede hacérmelo saber y podemos. Sí. Bueno, y otro tema que
nos faltaría repasar hasta el momento que no hemos visto. El problema me dice lo siguiente. El cilindro hidráulico de la figura produce un movimiento horizontal limitado del punto A. Si se conoce que BA es igual a 2 metros sobre segundos, cuando el ángulo es de 45 grados, determina el valor de la velocidad angular de la barra ABD en radianes sobre segundos. Incluye un desarrollo que valide su respuesta, utiliza el método de simultánea de rotación, se calificará el procedimiento. Ok, ¿qué me están diciendo aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tomo en cuenta? En este caso me dicen, ok, ¿dónde serían las velocidades correspondientes en cada uno de los puntos? El cilindro hidráulico, claro, emite una potencia, no sé, y hace que ese movimiento sea únicamente como de corredera, ¿no? ¿A qué me refiero con corredera? Que va en una sola dirección. ¿Sí? Esa es la velocidad de A. Ok, entonces si yo planteo el problema aquí directamente, ya tengo el diagrama, pero tendría que dibujar la velocidad de A. ¿Qué otra velocidad estoy en este caso tomando en cuenta? La velocidad de B, que también es perpendicular a esto. Y lo que yo quiero es la velocidad, el punto, digamos, del radio de rotación, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Ok, trazo un segmento perpendicular a las velocidades, ¿sí? Entonces, ese punto en donde van a chocar es el que se conoce como el centro instantáneo de rotación. ¿Este método se puede usar siempre? No. Cuando me piden aceleraciones, puedo hallar las velocidades usando el centro instantáneo de rotación, eso sí, pero la aceleración como tal no puede ser hallada con el centro instantáneo de rotación. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? ¿Qué suele pasar? O el profesor me dice que el método de centro instantáneo de rotación es un método vectorial, o simplemente veo que en caso de aceleración, pero la aceleración no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en instantáneo de rotación? Yo ya conozco, según el valor del brazo que va a tener con respecto a el, bueno, las distancias que yo voy a considerar para hallar cuáles son las velocidades angulares, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tengo que primero saber cuáles son las distancias de aquí hasta acá. ¿Y cómo yo determino eso? Con los valores de los ángulos, ¿sí? Y bueno, cómo se hallan esos ángulos, eso sí es pura trigonometría. Si aquí hay 45 grados, eh, ok, del otro lado, me parece que, ¿qué ángulos estaríamos considerando? Hay un ángulo perpendicular, ¿no? Esto es perpendicular al brazo de acá, me parece. No me dicen nada respecto a eso, creo. No, no, el ángulo perpendicular es con respecto al vector. No, ese cuadrito que está aquí es con respecto al vector. Entonces, los valores de ángulos que necesitamos los tenemos que hallar, ¿no? Sí. Por ejemplo, este ángulo de 45 no me lo dan ni el problema, tengo que justamente determinar de dónde sale. Y claro, aquí se forma un triángulo rectángulo con 45 grados, un ángulo recto y otro ángulo que no sé cuál es el valor. ¿Cuál va a ser el ángulo de aquí? Si tenemos 45 acá y un triángulo rectángulo 45 grados, no de el ángulo de 45. Y bueno, tengo que hallar las demás distancias. A partir de eso, ¿no? Yo tengo que, ok, determino en este caso, ¿qué podría ser? Ok, quiero la velocidad de qué? La velocidad angular de la barra ABD, que es la barra que está cruzando todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino esa velocidad angular? Voy a plantear la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Ok, la velocidad de A es igual a la velocidad angular de ABD por la distancia que hay de esa barra, perdón, de ese punto hasta el valor donde está ubicada esa velocidad, ¿no? El punto de la velocidad. Entonces sería este brazo de aquí. O sea, ¿sí? ¿Cómo yo hallo eso? Bueno, tendré que determinar, ¿no? Todos los valores que me hacen falta, porque no tengo, digamos, la parte de SEA y necesito, ¿no? ¿Qué podría hacer? Ok, puedo hallar esta distancia horizontal, ¿sí? Haciendo, ok, si aquí hay 45 grados, me falta un valor de un ángulo, podría ser aquí,
y puedo aplicar ley del seno. Con ley del seno voy a hacer seno de beta 150 es igual al seno de 45 sobre 400. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Ok, estoy hallando la distancia de, o sea, con ese ángulo podría hallar la distancia de aquí, ¿no? Porque tengo el valor de la hipotenusa de este, otra vez un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo el valor de este cateto y para el otro lado de acá, 250, ángulo de 45, eso es más fácil. Ya, hallo cuál es esa distancia. Sumo la distancia total que debería darme aproximadamente de 535,6 milímetros y con ello aplico trigonometría otra vez y me quedaría, ok, la tangente de 45. Ah, ok, si es un triángulo de 45 grados isósceles, entonces este lado y este lado va a valer lo mismo, ¿verdad? Ni siquiera es necesario usar las funciones trigonométricas. Entonces, CA vale eso. Ok, entonces la velocidad de A me parece que me la mencionan en el problema, es de 2 milímetros, 2 metros por segundo. Entonces, esto vale 2, la velocidad angular es el valor que quiero hallar, y el valor del CA es 0,535,6. Entonces, la velocidad angular de AB D me va a quedar resultado de eso, ¿sí? Aproximadamente 3,7 radianes por segundo, ¿sí? El problema, o sea, deben manejar muy bien el área de trigonometría para poder resolver un problema usando el método de centro instantáneo de rotación, pero si lo hacen vale la pena, o sea, literalmente el problema que ustedes solían hacer con el método vectorial que hasta nos daba pereza terminar, lo resolvieron así, o sea, es muy fácil hacerlo con un centro instantáneo de rotación, pero no lo pueden usar si no les dicen que... O sea, si no les dicen el método que tienen que usar, ustedes son libres. O si dicen el método que tienen que usar, tienen que adecuarse a eso, ¿no? Sí. Un poco. No le expliqué tan bien, pues de aquí. Y eso, la verdad que ejercicio que no, yo creo que lo resuelven en clases. Y hay muchísimos exámenes desde el primer parcial. Bueno, y este documento les voy a pasar, pero vacío, para que lo hagan desde cero. O no sé, no sé si se los voy a pasar completo. Ahí para que vean que pueden revisar y todo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algo parecido. De aquí no nos veríamos hasta eh, las ayudantías de consultas referentes al proyecto, porque eso es lo que corresponde al segundo parcial, ¿no? Ya no hay controles de lectura, sino que proyecto. Y eso creo que sería todo por estas 4 semanas. No mentira. O sea, cualquier cosa igual me avisan. ¿Qué tal les va en el examen? Y mucha suerte. O sea, la verdad que por lo general, no sé, en las ayudantes de repaso de examen, lo que suelo decir es que en 2 horas no aprenden lo que no aprendieron en todo un parcial, pero la verdad es que dinámica en parte es bastante mecánico. No es como que deban aprenderse un método de pies a cabeza, sino que ustedes entienden cómo hacer la mitad de todo de dinámica, ya lo han visto en algún momento, en algún curso. Y lo único que están haciendo es aplicando, qué sé yo, una ecuación diferente, que, qué sé yo, ya no usan solo tangencial y normal, sino que ahora también usan radial y transversal, ¿no? Que podría ser un ejemplo de lo que les estoy diciendo.
Entonces, bueno, de mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pero el examen es solamente hasta lo que está en la última tarea. Sí, yo creería que sí. Cinética también lo toman. Cinética de cuerpos rígidos. Pero solo entraría la parte de fuerzas y áreas. Fuerzas y aceleraciones, perdón. Fuerzas y aceleraciones. Sí. Porque energías no. Energías. O vieron de energías. ¿Ustedes vieron energías? No, ¿verdad? O sí. Porque entra hasta lo que vieron, en realidad. Energías, por si acaso, es como que, ok, ya no estoy considerando partículas, sino ahora cuerpos rígidos y ya la energía potencial la definen en términos de la posición de la aceleración de, perdón, de la posición del centro de gravedad. Esto de aquí. Aquí está, creo, trabajo de energía. Solo que, ajá, en este caso fue una clase de energías y partículas en una sola. Pero estudian esto, ¿no? Les dan las ecuaciones. ¿Esto vieron? O sea, bueno, esto sí. Pero esto de aquí, como que considerar la energía de, por ejemplo, en la energía cinética, toman en cuenta la energía cinética traslacional y rotacional aparte, ¿no? Como que dos términos diferentes. ¿Vieron esto? Si no vieron esto, entonces no se preocupen. El examen debería ser únicamente esta cinética de cuerpos rígidos. ¿Sí? Y bueno, eso otra vez sería todo. Gracias. Probablemente la ayudan, pero, o sea, hasta que tengan el examen, lo más probable es que ya esté subido. Y eso. Hasta luego.